Bien, voy a presentar el capítulo, ¿lo ven todos? ¿Me escuchan? Sí, que lo escuchamos. Bueno. Tienen que contestarme porque a veces se va el internet, en fin, no me doy cuenta que ya. Entonces, hemos desarrollado todo esto en la anterior clase y hemos llegado a... Hemos visto el tema de flujo laminar, hemos visto el tema de flujo turbulento, ¿no? En tuberías. El interés de este capítulo es determinar y saber calcular las pérdidas de energía, ¿no? Que son muy, muy importantes. Entonces hemos llegado al diagrama de Moody, la ecuación de Colebrook, la ecuación de Jane y el diagrama de Moody, ¿ya? Entonces, la recomendación es de que para la próxima clase puedan conseguirse este diagrama, ¿ya? En cualquier libro de hidráulica hay, también pueden entrar al internet, ¿ya? Esta imagen es del diagrama de Moody del libro Sotelo Ávila, Hidráulica 1, ¿ya? Bien. Bueno, ya hemos visto para flujo turbulento y para flujo laminar cómo calculamos el coeficiente F y a través de la ecuación de Darcy-Weisbach podemos determinar las pérdidas de energía, ¿ya? Pero no solamente hay pérdidas de energía por fricción, sino también hay pérdidas que se llaman pérdidas localizadas. Las pérdidas locales se deben a componentes auxiliares que se emplean en un sistema de tuberías. O conductos, los cuales incluyen adaptadores para cambios en el tamaño de la tubería, codos y curvas para cambiar la dirección del flujo, Ts y accesorios laterales para dividir o mezclar corrientes, válvulas para controlar el flujo, entradas y salidas, ¿ya? Entonces, estos aparatos que son necesarios en un sistema de tuberías, lo que producen son pérdidas locales, ¿ya? Como dice acá, todos estos componentes introducen perturbaciones que producen turbulencia y pérdida de energía mecánica adicional a la pérdida que se da debido a la fricción en la tubería. Para calcular la pérdida de energía total en el sistema, las pérdidas locales se suman a las pérdidas por fricción en la tubería. Las pérdidas locales se calculan empleando un coeficiente de pérdida K. Esta figura nos muestra los accesorios, ¿no?, que tiene un sistema de tuberías, ¿no? Ya tenemos un cambio, un adaptador que nos permite hacer un cambio de una tubería de mayor diámetro a otra de menor y viceversa. Un codo que puede direccionar el flujo o desviar el flujo en 90 grados, ¿no? Hay diferentes formas de los tubos. También este artefacto que nos permite derivar el tubo está igual. Tenemos una entrada y una salida, entrada de un reservorio a una tubería y salida de la tubería a otro reservorio. Y acá tenemos las válvulas. Hay una serie de modelos de válvulas que generan pérdidas de acuerdo al porcentaje de abertura.
Y en cualquier libro de hidráulica ustedes van a encontrar características de estos aparatos, ¿ya? También las da el fabricante. El fabricante, cuando les vende una válvula, les indica, les da un cuadro, un gráfico, y de acuerdo al porcentaje de abertura, desde el 100% hasta el 0, cómo va variando las pérdidas, ¿ya? Bien, vamos a denominar a la pérdida local como H minúscula sub L. Y es igual a un coeficiente K multiplicada por la altura de velocidad. ¿Ya? La mayoría de los componentes generan pérdidas de energía favoreciendo la turbulencia, por lo que los coeficientes de pérdida son, en general, casi independientes del número de reinos. Una alternativa al método del coeficiente de pérdida K para calcular las pérdidas locales es el método de la longitud equivalente. En este método se reemplaza el componente por un tramo recto de tubería o conducto que produzca la misma pérdida, entonces se tiene. A ver, acá tal vez hay que hacer una especie de dibujito, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Ya, a ver, ¿en qué consiste este método? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un codo, otro artefacto, una válvula, que tiene un K, que nos permite calcular la pérdida que produce, ¿ya? Esto es. ¿Puedo yo tener una tubería, ¿no? Una tubería de una longitud que me produzca la misma pérdida, ¿ya? Que el artefacto? Es decir, esto me permite cambiar el artefacto o reemplazar el artefacto por una longitud equivalente de tubería, que me va a ocasionar la misma pérdida de energía. Entonces, esta va a ser la pérdida de esa tubería de longitud equivalente. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ya? Entonces, de acá, haciendo las simplificaciones, yo puedo determinar esta longitud de tubería equivalente que va a reemplazar al artefacto. Y esa longitud viene dada por la expresión 427. Está en función del K, del artefacto, el coeficiente de fricción y el diámetro, ¿ya? De esta manera puedo reemplazar todos los artefactos por tuberías equivalentes. ¿Se ha entendido, jóvenes? O repito, a ver.
¿Me están Entendido, escuchando? ingeniero. Entendí, ingeniero. Bien. Donde F es el factor de fricción en la tubería en la cual está instalado el componente. El concepto de longitud equivalente es razonablemente directo para todos los... a ver, ¿qué he hecho? Es razonablemente directo para todos los componentes con excepción de los adaptadores. Para estos últimos se debe tener en cuidado en especificar si la longitud equivalente se añade a la tubería de mayor o menor diámetro. Claro, si mi artefacto me permite cambiar de una tubería de mayor diámetro a una de menor, yo tengo que especificar la longitud equivalente de cuál de las tuberías va a ser, ¿no? Bueno, ese es un tema muy particular. En la práctica, los coeficientes de pérdida local o las longitudes equivalentes se obtienen de manuales o, para una mayor precisión, de las especificaciones del fabricante. Estos datos se obtienen generalmente por medio de la experimentación. Es decir, los fabricantes, los que fabrican válvulas, codos, tienen laboratorios donde ensayan y determinan las pérdidas, ¿no? Entonces, cuando uno va y compra estos artefactos, generalmente vienen con esa información, ¿ya? Bien, ahí hemos acabado el capítulo 4. Si tienen alguna consulta, algo sobre esto, estoy a disposición. Y si no es así, vamos a entrar al último capítulo de la materia. Bueno, vamos a entrar a ver el capítulo 5. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, que se ve. Ya. Este es el temario del capítulo 5. Fórmula de Hazen-Williams, tuberías en serie, tuberías equivalentes, tuberías en paralelo, redes abiertas, redes cerradas. Estamos entrando ya a ¿cómo les digo? A un capítulo donde vamos a aprender ya temas de diseño que ustedes van a emplear cuando ya sean ingenieros civiles. O sea, este capítulo ya les da herramientas para el tema de la hidráulica en tuberías que ustedes van a diseñar, ¿ya? Entonces, en este capítulo se emplea todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Se lo emplea en casos ya concretos, en temas concretos que conciernen al ingeniero civil, en el diseño y el proyecto de tuberías donde se tiene un flujo a presión, ¿ya? Fórmula de Hazen-Williams. Esta fórmula es una de las más utilizadas en el diseño y análisis de sistemas de conducción de agua.
Su uso está limitado al flujo de agua en conductos mayores a 5 centímetros y menores a 2 metros de diámetro. La velocidad del flujo no debe exceder los 3 metros sobre segundo. Además, fue desarrollada para agua a 5 grados centígrados de temperatura. El tratamiento a temperaturas mucho menores o mayores podría dar como resultado algún error. La fórmula de Hazen-Williams, por ser eminentemente empírica, esto quiere decir que es resultado de experimentación en laboratorio. Es específica de las unidades. En el sistema internacional toma la siguiente forma. Es la ecuación 5.1, donde V es la velocidad media del flujo en metros sobre segundo. C es el coeficiente de rugosidad relativa de Hazen-Williams, adimensional. R es el radio hidráulico, que ustedes ya saben qué es, y S es la pendiente de la línea de alturas piezométricas, que ustedes también saben a qué me refiero, ¿ya? Entonces, Hazen-Williams han desarrollado esta fórmula en forma empírica y sirve para determinar la velocidad en un conducto donde tenemos el flujo de un fluido a presión, ¿ya? Los valores del coeficiente C de Hazen-Williams para los distintos materiales, clase y estados de los tubos son los siguientes. Entonces, en cualquier libro de hidráulica, ustedes van a encontrar esta tabla donde tenemos los valores del coeficiente C de Hazen-Williams, ¿ya? Que tiene que ver con el tema de la rugosidad del material de la tubería, ¿ya? Tuberías de plástico nuevas tienen un C de 150. Luego, este valor va descendiendo a medida de que las tuberías, el material de las tuberías tienen una mayor rugosidad. Del otro extremo son las tuberías de fundición usadas, o sea, ya generalmente a lo largo del tiempo de uso de una tubería, por el tema del agua que tiene ciertos componentes químicos que al estar en contacto con el material de la pared de la tubería van creando, van deformando, digamos, esta pared. O sea, la van haciendo más rugosa, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver el primer sistema de tuberías en serie. El más sencillo de los sistemas consiste en un único conducto alimentado en el extremo aguas arriba por un recipiente o una bomba y con descarga libre o a otro recipiente. El conducto puede tener cambios geométricos y artefactos de modo que se producen pérdidas de energía locales y por fricción. Un sistema como este, ustedes han visto en esta semana funcionando. Es nuestro modelito que ustedes han visto, es un sistema de varias tuberías, ¿no? De diferentes diámetros, diferentes materiales, ¿no? Ese es un sistema en serie, ¿ya?
En este dibujo tenemos un sistema en serie que está alimentado por un reservorio y con descarga a otros reservorios. Entonces, la tubería en serie tiene no solamente tuberías de diferente diámetro, sino también de diferente material. ¿Ya? Y por supuesto tiene los artefactos que van a causar pérdidas locales. ¿Sí? Ese es un sistema en serie. ¿Ya? En fin, ahora acá está, por ejemplo, esta fotografía nos muestra una tubería que puede estar llevando un fluido, inclusive puede ser una tubería que esté llevando gas. Y es una tubería en serie, ¿no? Que puede tener kilómetros de longitud. Bien, para el análisis de tuberías en serie, se utiliza la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía. La primera establece la invariabilidad del caudal en cualquier sección I del conducto, es decir, el caudal es igual al área I por la velocidad I, en una sección del conducto, lo que hemos visto en el laboratorio esta semana. ¿No? Hemos empleado la ecuación de continuidad. La segunda establece la constancia de la energía entre dos secciones transversales cualquiera del conducto, es decir, la energía total interna en la sección J y menos las pérdidas va a ser igual a la energía total interna en la sección J. Nosotros también hemos visto durante la semana esta ecuación en el laboratorio, donde H sub L mayúscula son las pérdidas, la sumatoria de pérdidas por fricción y por artefactos, más la pérdida a la salida de la tubería. A ver, en este caso, yo voy a tener una velocidad de salida de la última tubería. Si, como en este caso, la tubería descarga a un recipiente, esto va a constituirse en una pérdida local, con K igual a 1. En cambio, si la tubería descarga a la atmósfera, va a ser la altura de velocidad a la salida de la tubería. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de las pérdidas de energía por fricción y por artefactos. Bien, en los sistemas de tuberías en serie, el caudal que pasa por los diferentes conductos es el mismo y la pérdida total es el resultado de la suma de todas las pérdidas locales y por fricción, que se dan en el tramo considerado. También hemos visto en el laboratorio en esta semana que en este modelito de un sistema de tuberías en serie, el caudal era constante. Hemos aforado y hemos determinado que verdaderamente el caudal era constante.
¿Ya? Entonces el caudal es el mismo por las diferentes tuberías, ¿no? Si el sistema tiene n tuberías, el caudal va a ser igual en la tubería 2, etcétera, etcétera. El caudal va a ser constante, ¿ya? Y las pérdidas son acumulativas. La pérdida que se da en la tubería 1 más la pérdida que se da en la tubería 2 más la pérdida que se da en la tubería N es la pérdida total que se da en el sistema en serie. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me Por el escuchan? momento no, Inge. Ya. Bien. ¿Qué problemas se plantean para estos sistemas de tuberías en serie? Dos. Primero, es el de revisión. Teniendo como datos H, la longitud de las tuberías, los diámetros, el flujo que va circular por la tubería y el material de la tubería, yo deseo determinar el caudal. ¿Ya? Es decir, es como si a ustedes como ingenieros los contrata un cliente y les dice, ¿sabe qué, ingeniero? Yo tengo este sistema de mi tubería ya construido. Está construido el sistema. Pero yo no sé, dice él, me han indicado que puede llevar este sistema un caudal X. ¿Ya? Entonces yo quisiera que usted me verifique si es que realmente, bueno, el cliente les va a decir, me ha dicho, el que me ha vendido, el que, bueno, de que esta tubería puede llevar un caudal, por decirles, de 1 metro cúbico por segundo. ¿Ya? Entonces, él dice, yo quisiera que usted verifique si es que este sistema construido de esta manera realmente puede llevar ese caudal. ¿Ya? Es el caudal de diseño. Entonces, nosotros tenemos que hacer una revisión de cómo está el sistema para poder determinar el caudal. Solución. En este caso se desconoce la zona en la cual se desarrolla el flujo, laminar, transición o turbulento. Es decir, no sabemos en qué zona estamos. En este caso, las velocidades y los coeficientes de pérdida son incógnitas. Para el sistema mostrado en la figura 5.1, o sea, esta, H, fíjense, H es la diferencia de la energía total interna del punto 1, o del punto A en este caso, y del punto B. Para aplicar la ecuación de la energía, yo tengo que tomar 2 puntos de referencia. Entonces, si yo tomo los puntos A y el punto B sobre la superficie libre de los líquidos en los estanques, H va a ser la diferencia de las energías totales internas en estos 2 puntos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, acá
voy a solucionar este primer problema apoyándome con esta figura, ¿ya? Entonces, los puntos tomados sobre las superficies de los depósitos y evaluamos entre estos la ecuación de la energía y tenemos esto. La energía total interna en el punto 1 menos las pérdidas es igual a la energía total interna en el punto 2. En el punto 1 tengo energía debido a la posición, presión y velocidad. En el punto 2 tengo la energía debido a la posición, presión y velocidad. Y las pérdidas la calculo con esta ecuación. ¿Ya? Entonces, la diferencia de energías entre los puntos 1 y 2, el delta H, va a ser igual a las pérdidas, ¿ya? Bien. Entonces, las pérdidas, esta ya habíamos dicho, esta es una pérdida por la entrada al recipiente o al reservorio de llegada del flujo, que la tengo que considerar y es de la última tubería de mi sistema, ¿ya? Por eso esta es la tubería de salida, digamos, ¿no? Es la velocidad de salida del flujo al recipiente, en este caso, a ver, otra vez voy a ir a mi dibujito, acá. Velocidad de salida de la última tubería, ¿ya? Eso es. Y voy a tener pérdidas por fricción, fíjense acá, para la tubería 1, para la tubería 2, etcétera, etcétera. Y también las pérdidas locales. ¿Ya? Entonces, acá lo que voy a emplear es la ecuación de continuidad. La velocidad S por el área S va a ser igual a la velocidad I por el área I, etcétera, etcétera. El caudal es constante. Entonces, yo puedo reemplazar la velocidad I en función de la velocidad S por la ecuación de continuidad. Y eso es lo que hago acá y como resultado tengo esta ecuación. Todas las velocidades, tanto de las pérdidas por fricción y locales, las puedo poner en función de la velocidad de salida y lo que hago es despejar factorizar, digamos, esa velocidad y tengo esta expresión. ¿Ya? De acá despejo la velocidad de salida y tengo esta ecuación. La velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada, en el numerador yo tengo 2G delta H. Delta H, otra vez repito, es la diferencia de las energías totales internas de los puntos donde estoy desarrollando la ecuación de Bernoulli de la energía. Y abajo tengo la geometría de las tuberías y los coeficientes, el coeficiente de fricción F y el coeficiente K de las pérdidas locales. Una vez que yo hallo la velocidad de salida, multiplico por su área y obtengo el caudal. Pero fíjense, la ecuación 5.5 no tenemos todos los datos, ¿no? Nos faltan los datos del coeficiente de fricción. Estos K podemos obtenerlos del fabricante, de los codos, en fin, ¿no? Lo que no podemos obtener es el coeficiente de fricción.
porque sencillamente no sabemos en qué tipo de flujo estamos, si estamos en un flujo laminar, estamos en el de transición o estamos en un flujo completamente turbulento. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿Ya? Una ecuación con dos incógnitas no la podemos resolver, ¿sí? Porque acá tenemos la velocidad y los coeficientes de fricción, que no tenemos, ¿no? Bien. Primero, estimamos los valores de F, o sea, nos damos valores de F empleando el diagrama de Moody. Es decir, nos vamos al diagrama de Moody. Por decirles, como yo voy a tener varias tuberías, voy a tener varios rugosidades relativas, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está mi diagrama de Moody? No, está en otro capítulo. A ver. Voy a abrir el capítulo 4. Solamente para ver el diagrama de Moody. Ya. Entonces voy a ampliar esto un poquito. Acá, en esta ordenada secundaria, tengo las rugosidades relativas. Como yo sé el material de mi sistema de tubería que estoy analizando, sé los diámetros, entonces puedo saber la rugosidad relativa, ¿no ve? Por ejemplo, si yo tengo una de mis tuberías que tiene una rugosidad relativa de 0,0008, entonces voy recorriendo la curva correspondiente a esta rugosidad y entro a la zona de transición de mi diagrama universal de Moody. Una vez que entro a esta zona de transición, en cualquier punto de esta zona de transición, ¿no? Yo puedo para esa curva de la rugosidad relativa estimar un F. Y hago así para todas las tuberías que estén conformando ese mi sistema. Entonces, estimo los valores de F, pero no lo hago así al azar, sino estoy empleando mi diagrama de Moody, ¿ya? Bien, entonces, como ya voy a tener los Fs, ya puedo calcular la velocidad de salida. Entonces, con los Fs calculados o estimados, ¿no? En el primer paso, se calcula la velocidad de salida con esta ecuación 5,5. Con esta velocidad y a través de la ecuación de continuidad, yo puedo hallar las velocidades para las n tuberías de mi sistema. ¿Ya? Entonces, con B sub S se calculan los B sub I, y como tengo los B sub I, tengo los diámetros y tengo el líquido que está circulando, yo voy a determinar los números de Reynolds.
¿Ya? Entonces, con el número de Reynolds y la rugosidad relativa, yo voy a calcular o determinar los Fs. Ahora sí. Puedo hacerlo, con el diagrama de Moody, ¿eh? Porque ya tengo el R acá y ya tengo la rugosidad. Entonces, para un R, número de Reynolds, cruzo con la rugosidad relativa y hallo el F. O puedo emplear la fórmula de Jane o la fórmula de Colebrook. ¿Ah? Bien. Se determinan los nuevos valores de F empleando el diagrama de Moody o las ecuaciones recomendadas. El quinto paso, con estos nuevos valores de F, vuelvo a calcular, voy al paso 2 y calculo la velocidad de salida y otra vez se va repitiendo. Fíjense, con esa velocidad de salida calculo las velocidades I, los números de Reynolds y otra vez calculo nuevos coeficientes, en fin. ¿Hasta cuándo voy a hacer este cálculo? Va a llegar un momento en que los Fs van a adoptar un valor constante. Ya no van a variar. ¿Ya? Ya no van a variar. Entonces, cuando eso suceda, paro las iteraciones y esa velocidad para la cual los Fs ya no han cambiado es la velocidad definitiva y con esa velocidad calculo el caudal y de esta manera estoy resolviendo este problema. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? No hay preguntas, ingeniero. Bien, de todas maneras, vamos a hacer ejercicios de esto, vamos a hacer completos, ¿no? Para que ustedes puedan entender mejor, ¿ya? Bueno, aquí había estado el diagrama de Moody, bueno, otra vez, tienen que conseguirse una copiecita, ¿ya? Bien, el otro problema es el de diseño. Ahora sí, viene un cliente y me dice, ingeniero, tengo que llevar agua desde este lugar hasta este otro lugar y quiero hacerlo a través de una tubería, ¿ya? Tengo que transportar este caudal. Entonces ya yo tengo que diseñar mi tubería. Y principalmente el resultado del diseño es el diámetro, ¿no ve? O sea, ¿qué diámetro va a tener mi tubería para transportar el caudal que mi cliente quiere transportar? ¿Ya? En este caso yo voy a conocer también las cotas de dónde a dónde voy a transportar mi agua, por ejemplo. De alguna manera voy a saber las longitudes, claro, voy a hacer un recorrido, un levantamiento topográfico por donde va a ir mi tubería y voy a saber la longitud. Lo que no voy a saber es el diámetro. Eso es precisamente lo que me están pidiendo que calcule. Voy a saber el caudal, ¿no? Voy a saber el líquido que voy a transportar y también puedo estimar
el material del cual voy a construir mi sistema, ¿no? Entonces tengo esa información. Bueno, ¿cómo soluciono esto? También empleando la ecuación 5,5. ¿Ya? Es decir, en este caso yo voy a tener una tubería, como se muestra acá, esta. Va a tener una tubería de un material, solamente de un material y de un diámetro constante. Hay casos muy especiales en que un sistema en serie de tuberías tenga distintos materiales y distintos diámetros. Generalmente eso no sucede, ¿no? Lo que uno adopta es tener el diámetro constante de la tubería, el material también, que sean las mismas tuberías que yo voy a ir acoplando, porque es más práctico, es más barato. Bueno. Entonces, ese es el caso que vamos a analizar. ¿Ya? Para una tubería de un diámetro, la ecuación 5,5 toma esta forma, las pérdidas, ¿no? Es una sola tubería de una longitud y de una sola velocidad, ¿no? Entonces, este sería, además, ¿no? Para el tema de diseño, lo que se hace generalmente es reemplazar las pérdidas locales de artefactos por longitudes equivalentes de tubería. En este caso, esta longitud es esa, que tiene también las longitudes equivalentes por artefactos, ¿ya? Como yo tengo como dato el caudal, voy a poner en función de la velocidad en función del caudal y voy a tener esta ecuación. Y de acá voy a despejar mi diámetro, que es lo que estoy buscando. Otra vez tengo una ecuación, la 5,6, que tiene dos incógnitas, el diámetro y el coeficiente F. ¿Por qué? Otra vez yo no sé en qué si estoy en un flujo turbulento, si estoy en un flujo de transición o un flujo laminar, ¿no? Para ver eso, lo que yo necesito precisamente es el diámetro que no tengo. Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos este problema? En primer lugar, voy a recurrir a la ecuación 5,7 del número de Reynolds y ponerlo en función del caudal y voy a tener esta expresión. Entonces, otra vez voy a estimar un valor para F utilizando la experiencia que yo tengo sobre entre qué límites varía el coeficiente F. Eso es muy importante, miren. Si yo tengo el diagrama de Moody, yo puedo ver que mi coeficiente F está entre, a ver, lo voy a agrandar acá un poquito, está entre, wow, a ver, otra vez. Voy a bajar despacito. Entre el 0,08 y
el 0,1. ¿Ya? Entonces, generalmente puedo tomar un valor al centro, ¿no? 0,02, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esa manera voy a estimar un F y con ese F voy a calcular el diámetro con la ecuación 5,6, con esta ecuación. Entonces, como ya tengo el diámetro, puedo calcular el número de Reynolds con la ecuación 5,7, que fíjense, está en función del caudal que tengo como dato y del diámetro que también ya lo tengo, ¿no? Con este R y la rugosidad relativa, ¿no? Ya tengo el diámetro y tengo el material, yo voy a determinar un valor de F, utilizando el diagrama de Moody o las ecuaciones de J de Coleman, ¿no? Con este nuevo valor de F vuelvo a calcular el valor del diámetro, ¿no ven? Y es un proceso de iteraciones. Otra vez, ¿hasta cuándo voy a hacer? Hasta que en 2 iteraciones consecutivas el valor de F no cambie. ¿Ya? Entonces, en ese momento, ya para un valor de F que es constante, voy a obtener mi diámetro. Ahora, claro, no va a salir un diámetro, nos va a salir un diámetro, pues, por decirles, mi diámetro va a ser 41,55 centímetros. ¿Ya? Ese va a ser mi diámetro, 41,45 centímetros. ¿Ya? Yo voy a ir a una tienda y nadie va a tener una tubería de ese diámetro. ¿Por qué? Porque ya en el comercio a nivel mundial hay diámetros ya comerciales. Entonces no va a haber ese diámetro. Entonces yo tengo que comprar un diámetro inmediatamente superior al que yo he determinado en mi cálculo. 41,45 y me va a decir el vendedor, tenemos un diámetro de 45 centímetros. Entonces, ese lo tengo que utilizar. ¿Ya? Esos son los 2 problemas que se presentan en tuberías en serie. Tuberías equivalentes. Los problemas de tuberías en serie pueden resolverse por el método de las longitudes equivalentes. Se dice que 2 sistemas de tuberías son equivalentes cuando la misma pérdida de energía produce el mismo caudal en ambos sistemas. Si consideramos las tuberías 1 y 2, tenemos por la ecuación de Darcy-Weisbach. Para la tubería 1 tenemos esto. Luego, de acá podemos, la velocidad en función del caudal va a ser, en función del área va a ser esto. Si esto yo reemplazo en la pérdida por fricción, voy a tener esto, finalmente voy a tener esto para el sistema 1. Para el sistema 2 voy a tener esto. Entonces, ¿qué dice? Cuando dos sistemas de tubería son equivalentes, cuando la misma pérdida de energía produce el mismo caudal en ambos. O sea, el caudal 1 va a ser igual al caudal 2 y las pérdidas también. Entonces, esto se tiene que cumplir igualando la ecuación 5,8 y 5,9, yo tengo esto, y de acá puedo calcular en función de las características y la longitud
del sistema 1, la longitud equivalente en el sistema 2. Esto también es una herramienta para el diseño de tuberías en serie. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, quiero escuchar los jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Todo claro, ingeniero. Todo claro. Lo que he visto esta semana, que me dicen lo mismo todo el tiempo, pero cuando yo les pregunto algo, parecería que no saben, ¿no? Yo les recomiendo, jóvenes, tienen que estudiar. Tienen que estudiar, ya estamos en la recta final del semestre, son 2 meses, mayo y junio. Entonces, ¿cómo anda el tema de la ayudantía? ¿Qué están haciendo ejercicios para el segundo parcial? ¿Van a pasar ayudantía o no van a pasar ayudantía? Sí, estamos haciendo ejercicios, ingeniero. Bueno, siempre va a haber al final de cada clase ahora, si alguien tiene algún tema para el segundo parcial que quiera dudas, un ejercicio, lo podemos hacer ahora. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo? Por el momento no, Inge. Ya, jóvenes, vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar acá.